Lo que escucharás podría estar más cerca de lo que crees. No es ficción, es lo que no te atreves a contar. Y para empezar, vámonos hasta Tehuacán, Puebla, donde ya está con nosotros Gaby. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya preparada para compartir esa experiencia? Sí, con mucho gusto. Me da mucha emoción poder contar esta historia. Esto nos pasó más o menos hace unos 7 años. Okay. Nosotros nos mudamos de casa porque, bueno, pues ya había crecido la familia, había nacido un bebé. Tenía yo un bebé de 1 mes de nacido, entonces cambiamos de casa. Llegamos a esta casa y teníamos más o menos unos 8 días de habernos instalado. Y una noche en la madrugada fue extraño porque fue como si de momento algo te despertara, como si alguien te dijera despierta, ¿no? Uh-huh. Y solamente yo abrí los ojos y muy lejos, era muy lejos y muy tenue realmente el sonido, pero se escuchaba un lamento. Entonces dejé que pasara y escuchaba, y era también chistoso porque mi esposo estaba despierto al mismo tiempo, pero entre nosotros no nos hablábamos, como que él pensaba que yo estaba dormida y yo pensaba que él estaba dormido, ¿no? Uh-huh. Sino que entonces el lamento se escuchaba y se escuchaba, y en eso le digo, escucha, y me dice sí, o sea que él ya estaba despierto. Y fuimos a la recámara siguiente y vamos a ver a mi niña. Mi niña en ese entonces tenía 4 años y pues ella dormía tranquilamente. Entonces regresamos a la recámara donde estaba el bebé de 1 mes y pues ya seguimos como que quisimos ignorar, ¿no?, ese lamento. Enseguida se escuchan como pasitos de pies descalzos y yo dije, pues es que hice ruido, mi niña se va a despertar, ¿no? Se despertó y va a entrar y yo estoy esperando que la puerta se abra y pues no, la puerta nunca se abrió, sino que se empezó a escuchar el ruido de las escaleras como cuando bajas. Y ya enseguida de eso dije, no, pues es que mi niña se despertó y anda despistada. Nos paramos y vamos a ver, y pues no, mi niña seguía durmiendo y fue súper extraño. Entonces mi esposo dice, no, nos la llevamos a la recámara de nosotros. Sí. El lamento realmente sí se escuchó por mucho tiempo, sí, o sea, no era seguido, pero sí duró, yo creo, unos 25 minutos, muy entrepausados, o sea, distantes los lamentos. Mucho tiempo. O sea, sí se escuchaba así, y se escuchaba muy lejos. Entonces, pues yo creo que nosotros, como ya nos sentíamos juntos, pues ya pensamos que ya no nos iba a pasar nada, ¿no? Sí. En ese momento, pues nos empezó a ganar el sueño, y solamente mi hija fue como si la jalaran de los pies, como si ella la acostamos en la cabecera, como atravesadita, ¿ves? Entonces la jalaron, y mi esposo solamente mueve los brazos así bruscamente para como atraparla. Y ya, pues eso pasó durante esa noche. Pero pues yo siento que era como algo de la casa, porque pues ya nos pasaban así cositas de que parecía que se abría la puerta y no entraba realmente nadie. O se escuchaba mucho el ruido en las escaleras, como si alguien bajara y nadie bajaba. Okay. Y bueno, eso sucedió esa noche. Nosotros ya teníamos muchísimo miedo hasta de estar aquí en la casa. A veces preferíamos irnos durante todo el día con tal de no estar aquí. Okay. Y hubo una ocasión muy extraña porque por cuestiones del trabajo conocimos a un padre exorcista. Uh-huh. Entonces me presentan al padre y pues yo así de hola, mucho gusto, y le extiendo la mano. Es un padre italiano. Entonces pues ya te imaginas, es muy alto. Y yo lo estoy viendo, lo saludo y lo veo hacia arriba y ya así de hola, mucho gusto, lo que necesite del trabajo que estábamos realizando con ellos, no, pues lo que necesite. Y él durante todo el tiempo me saludó y nunca me soltó la mano y él me veía fijamente. Y yo así hubo un momento en que me puse muy nerviosa porque me daba así como que penita, ¿no? Sí. El que él me estuviera viendo fijamente. Y entonces voltea y le dice a la secretaria, dale mi número personal. Y yo así como que, pues es que has de necesitar
algún trabajo extra, o no sé. ¿Tú en qué trabajas? Hacemos páginas web. Ah, ok, sí. Ajá, y yo dije, pues es que me necesitan algún trabajo, no sé, que se suba cierta información, ¿no? Sí. O sea, ni me acordaba de lo que nos había pasado, eso ponle 2 días antes. Y entonces, él se despide y me dice, lo que tú necesites, llámame. Y yo así de, sí, muchas gracias. Pero ya, pues obviamente tiempo después, con conocerlo, con los años, pues sí, nos dábamos cuenta que era un padre súper espiritual, ¿no? Porque obviamente era un padre exorcista. Él realizaba exorcismos y pues como sabrás, pues no todos los padres pues pueden hacer un ritual como eso. Así es. Entonces él era un padre súper espiritual y yo dije, no, pues ya después nos cayó en cuenta que yo me imagino que él sintió a lo mejor mi vibra o no sé. ¿Percibió algo en ti? Ándale, ajá. Aquí en la casa las cosas se calmaron porque colocamos en las puertas y en muchos lugares, las ventanas, en todo, crucecitas de palma bendita y regábamos agua bendita y ya te imaginas todo el ritual que hacíamos para estar así como que tranquilos. Y pues sí, en sí se calmó con eso. A veces llegan a pasar todavía hasta la fecha, porque todavía seguimos viviendo aquí, que en la madrugada se prende la compu y empieza a reproducirse algún video. Y es súper extraño, ¿no? Pero pues nada más bajamos y la apagamos. Lo que siempre se escucha es el ruido de las escaleras, como si alguien subiera o bajara. Sí. Ves que a veces en las escaleras de fierro tienden a quedarse como moviéndose un poquito. Sí. Así se escucha. Pero lo que sí nunca hemos hecho es como ¿qué quieres? O como entablar una comunicación. O sea, no, eso está perfecto, porque no es conveniente tratar de establecer. Pasar. Claro, lo dejamos pasar y ya. Yo lo que creo es que el padre sintió a lo mejor percibió lo que me estaba pasando, no sé si ella lo había visto algo. Oye, pero nunca le comentaste, le platicaste a él directamente. O sea, cosas que hacíamos, cosas que salía mal. O sea, en cuanto a mi esposo y a mí, en cuanto al trabajo, todo, o sea, todo nos iba mal. Y yo me acerqué y le dije, ay padre, ¿usted cree que me está yendo mal? Y me dijo, le dije, todo lo que me pasa me sale mal. Y me hizo una oración de liberación, realmente no me acuerdo bien las palabras, pero decía así de alejo de ti todo hechizo, no sé, muchos, y fue una oración larga. Me puso las manos y empezó a hacer una oración. Tenemos apenas una perrita, no sé, hemos de tener como 5 meses con ella, y a veces se queda en la puerta de alguna recámara y ladra y ladra y ladra, y no quiere entrar. A veces adentro reviso que hay algún animal, no hay nada, pero ella no entra, o sea, solamente se queda ladrando desde fuera. Realmente no sabemos qué es, no es tan fuerte, yo no siento ya que sea tan fuerte. Siempre hemos recurrido a las cruces de palma bendita, al agua bendita, y pues no sé. Eso que te comentaba de mi niña, no sé si porque teníamos un bebé prácticamente de 1 mes de nacido, o si es pues la cuestión de la casa. Así es. Oye, ¿ya cuánto tiempo tienen ahí viviendo? Tenemos 7 años. ¿Y no han investigado qué de ahí? No sé si la compraron, la rentaron esta casa. La rentamos. ¿No han preguntado a la dueña, a los vecinos, algo para investigar un poquito de los antecedentes de este lugar? Unas vecinas nos comentaron que hubo una niña que murió aquí. Decían que la niña tenía más o menos la edad de mi niña, que en ese entonces tenía 4 años. Pero no, o sea, nosotros no hemos visto nada o escuchado así de alguna, que aquí en la casa, una niña. Pero fíjate que el hecho de una muerte ahí fue, no sabes, ¿verdad? La historia si fue natural o alguna tragedia, ¿qué sucedió? Creo que fue como una tragedia. Ellos, los vecinos, ya tienen muchos más años aquí cerca, pues. Porque entonces sí tendría relación directa cuando hay una muerte de manera violenta.
se queda ahí esta energía plasmada y entonces sí tienen que hacer una liberación, pero dices que lo que ahorita están teniendo, pues como que ya se llega a ser tan cotidiano que se llegan a acostumbrar, ¿no? A convivir con este tipo de ruidos. Ajá, como cuando se prende la computadora, pues siempre es en la madrugada, se prende de casualidad la compu en la madrugada y se reproduce algún video, siempre algún video de alguno de mis niños, algún video que se hayan quedado viendo mis niños, algún video de esos. Pues ya nada más bajamos y lo apagamos, realmente nunca hemos dicho, oye, déjame dormir, nada, o sea, como que no queremos hacerle aprecio y yo creo que pues quizá eso igual nos ha funcionado. Oye, a que no pase otra cosa. Sí, el hecho de toda la familia no mostrar miedo, esto no hace que empeoren las cosas, ¿no? Quizá, sí, pero sí al principio fue súper fuerte. No, yo ni quería vivir aquí. Hasta ahí, para ir al baño me daba miedo. Es sí, que fíjate, tenía mucho miedo. Una casa donde vivas y que en lugar de darte el confort que requieres para enfrentar todo lo que la vida cotidiana te presenta, entonces pues ya no sería conveniente, pero dices, bueno, ahorita ya lo superamos y vivimos aquí contentos en la casa con estos pequeños incidentes, pero esta liberación yo creo que sí tuvo mucho que ver, la del sacerdote, para que ya pudieran estar más tranquilos. Así fue. Muchísimas gracias, Gaby. Saludamos a todos los amigos de Puebla, que sabemos que son muchos allá los peludomaníacos, y hoy pudimos platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, amiga. Gracias por relatarnos esta historia. Tiene varias aristas. Por una parte, bueno, la palma bendita y todo eso ya sabemos que tiene que ver como una protección, principalmente para eso de las brujas, o es lo que se maneja. Es lo que se ha manejado muchísimos años. Y por otra parte, bueno, pues esa liberación que hizo el sacerdote, yo creo que pues obvio, ¿no? Debido a su actividad, pues tiene mucha sensibilidad y de inmediato se dio cuenta, detectó, de que Gaby tenía algo pegado, algo raro. Nosotros tal vez no lo notamos, pero alguien con sensibilidad, como se requiere en algunas ocasiones, pues sí puede ser algo que pone en evidencia, ¿no? Este tipo de manifestaciones. Claro que sí, Nacho. Y ahora ya tenemos aquí en la línea a Adriana. ¿Cómo estás? Buenas noches, soy Angélica. Ah, por eso digo que Angélica. Oye, ¿querías contar un relato? Era sobre que estábamos arreglando mi mamá y yo las láminas y queríamos tomar una foto para el antes y el después. Sí. Pero lo que pasa es que salió como, no sé si se llame or o una esfera. Ajá, una esfera, pero esa era mi pregunta, ¿qué era específicamente eso? Ah, ok, pero platícanos, para empezar, se fue muy rápido, ¿desde dónde nos escuchas? De Iztapalapa. Perfecto, entonces estaban en tu casa haciendo algunos acomodos y Ajá. Entonces de repente decidieron tomar un video o una fotografía. Es que lo que pasa es que en el iPhone hay una función que dice live, es para que no se escuche el sonido, pero se toma como una especie de imagen GIF, como de unos 30 segundos más o menos. Uh-huh. Y en eso le picó mi mamá, le tomó la foto a las láminas y salió una especie de esfera. Como que pasó rápido, pero en ese entonces no había ni luz, no había nada en específico que echar esa luz. Ok, entonces esto les llamó la atención, pero a partir de que vieron esta imagen ustedes, ahora lo que tú vieron más situaciones extrañas, esto te lo pregunto porque los orbs normalmente se pueden registrar en un video o fotografía y son varios, no solamente uno. Ajá. Esto, después de la primera fotografía, ¿encontraron otra o solamente vieron una sola esfera en este dispositivo que nos has comentado? No, solo vimos una esfera, que pasó nada más, pero ya, nos fijamos ya hasta después de
2 horas cuando quisimos ver qué habíamos hecho, el antes y el después, y en eso nos percatamos que salía esta especie de esfera larga, como que pasó rápidamente, y en eso nos subimos de nuevo y tomamos otra foto, pero en esa foto no salía nada. Ok. Bueno, pues entonces fue un evento un tanto casual, ¿no? Porque si ya trataron de repetir la experiencia y no se consiguió nada, quiere decir que probablemente pues fue algo fortuito, algo que tal vez pudo haber sido polvo, pudo haber sido polen, o cualquier cosa que hubiese estado ahí en el ambiente, y al estar cerca de la lente del teléfono, exacto, entonces se tomó como si fuese una esfera. Pero bueno, es interesante que lo sigan checando, ¿sí? De hecho, en mi casa, nosotras vivimos abajo y en la planta de arriba no vive nadie, pero se escuchan como pasos, como personas caminando, como canicas, como que algo está arriba, pero no sabemos qué sea. Pero lo que pasa es que pasó muy rápido el momento que no nos percatamos de la esfera y ya no lo quisimos repetir porque dicen que es como buscar algo que no. De hecho estuve viendo el video ahorita que estuvo la pausa, y antes de que pasara como esfera alargada, está una antes, como que se mostraron dos. Dos esferas. Ajá. Como que una fue muy larga y fue como que se mantuvo en su lugar, y después pasa otra más rápido, que es más como más menos alargada. Ok, entonces, bueno, fíjate, a la hora de estar, pero oye, aquí estoy checando la imagen que nos estás relatando, pero no se ve como un orbe, es como un lampareo, algo así. Es mucho más fuerte que los orbs. Estas figuras que estamos nombrando pueden ser así como si fueran estas burbujas de jabón, pero lo que aquí tú estás mostrando es como si fuera realmente algo sólido. Sí, es que, como le repito, no había luz en ese momento, tomó la foto, pero no hubo nada que estuviera ahí, como que no vimos nada de luz y dijimos, sí, normal, y ya al momento de revisar las imágenes fue el momento donde dijimos que era esa luz muy fuerte. Ok, pues entonces hay que tener también una bitácora en cuestión de lo que se vive en este lugar. Porque cuando hay una presencia, por ejemplo, de un orbs, de una silueta, de un ruido, no es algo aislado, sino que debe tener un todo, es decir, varios elementos que nosotros debemos ir observando para checar entonces cuál sería la magnitud de lo que ahí se está presentando. Entonces, te vamos a pedir, Angélica, que vamos a seguir en comunicación pero por otra parte, que recuerden lo que han vivido en este sitio, específicamente en esta habitación, y también que pudieran investigar lo de los pasos, los vecinos. Es muy importante que siempre tratemos de buscar los antecedentes que han ocurrido en un lugar, y entonces de ahí ya podemos empezar a indagar, ¿no?, qué es lo que posiblemente esté sucediendo. De hecho, ayer estábamos en casa y yo estaba acostada en mi cuarto, y como siempre nos gusta escuchar una canción de Ya me enteré, ¿no?, de Rey, no sé si la conozcan. Sí, claro. Yo la tenía en mi celular y yo en la mañana las pongo, pero nunca se escucha, se escucha normal, pero al momento de llegar, creo que eran las 12 a.m. más o menos o más, da la casualidad que se escucha como un tono más grave, como
si fuera de algo con una voz muy áspera o como que la cantan, pero con una voz muy grave. O sea, no era la de Rake. Sí era la de Rake, pero en un minuto hay un momento de que se cambia el momento. Llegó el momento de que eran 12 AM y empezó a escucharse rara la canción. Vaya, pues entonces esto también sería muy bueno investigarlo, ¿no? Porque podría ser el dispositivo que estaba captando algún mensaje, ¿no? Para esto también me sucedió que en el bachillerato yo tuve una experiencia, no sé si sea un ángel o no sé cómo llamarlo, pero yo iba en el camión, se subió una señora al lado mía y me dijo: tú estás aquí por una misión, tienes que atenderla y no tienes que rendirte, acerca sobre eso. Para esto a mí me hacían bullying en el bachillerato de a montón. Llegué a un momento donde pensé en el suicidio y en eso, pero en ese momento estaba triste y toda la cosa. Y este ser como que se puso a mi lado y me dijo: tú estás aquí para una misión, pero yo en ese momento, como les digo, ya me hacían bullying psicológico, físico y emocional. Y bueno, eso como que no sé si sea un ángel o... Y gracias a esta presencia sientes que pues no cometiste alguna tontería, ¿no? Sí, es que como le digo, a mí me subieron el hueso de la rodilla, me cortaron el brazo de tal forma que no me dejaba de sangrar en un mes, como que estuvo esa herida, cortada, herida que me tuvieron que hacer varias curaciones. Sí. También me dislocaron la muñeca y el dedo pulsar. Pero todo esto, ¿cómo fue? Ajá. Yo traté de hacer amigos en la secundaria, bueno, en el bachillerato, y da la casualidad que estos amigos no querían ser mis amigos. De hecho, hasta les pagaban a otros, mi grupito que quería hacerme daño, le pagaban a otros 50 pesos para que a mí me pagaran, y yo en ese entonces yo decidí el suicidio por esto. ¿Para que a ti te pegaran? Ajá. Y todo lo que nos mencionaste anteriormente fue a causa, heridas de lo que ¿te golpearon hacían. ellos? Sí. Qué bárbaro. Oye, pues te lastimaron bastante. ¿Hubo alguna denuncia por ahí? No hicieron específicamente nada, pero sí los expulsaron una semana nada más. No, pero es que este tipo de agresiones, como las comentas, son de cárcel, amiga. Sí, es delito. Ahí no hicieron específicamente nada, y bueno, los de ahí siguieron ahí, y por eso estaba así como que en esa depresión antiguamente. Sí, ya te entiendo, amiga, ya te entiendo por las que tuviste que pasar, y lamentablemente pues eso se quedó así impune. Pero mira, yo lo que siento en tu charla es de que eres una persona muy sensitiva, desde jovencita. Has sido siempre sensitiva, nada más que ahora que ya estás más grande, tú te das cuenta con mayor facilidad, y entonces al momento de recordar esas cosas que en el pasado te pudieron ocurrir, ahora les encuentras tal vez una lógica de acuerdo a lo que tú ya has empezado a experimentar en el mundo sobrenatural. O sea, en aquel momento no sabías que era algo extraordinario en ti. Sí, de hecho, como les digo, no sé si si fuera esta persona un ángel, porque sí me salvó y me puso a reflexionar acerca de cuál era mi propósito. Claro. Ok, pues probablemente sí, amiga. Y pues la verdad es de que yo te agradezco mucho que nos hayas narrado todo esto y que nos platiques esa parte de tu vida que tal vez sea muy dolorosa para ti, pero también nos deja ver que no todo es oscuro, no todo es negro, sino que también hay salidas. De hecho, yo
yo hablé con esta persona y es algo muy gracioso que me ocurrió. Yo me saludó antes de bajarse, se bajó y en eso desapareció la persona y yo búsquela y yo como que ¿dónde quedó? ¿dónde está? Sí, pues Entonces sí fue esfumó. esta protección divina que te ayudó a pues no cometer algo que finalmente creemos que terminar con esta vida en el plano físico resuelve la situación, y no. Sabemos que hay algo más allá de este breve tiempo que estamos en este planeta Tierra, y nosotros agradecemos, Angélica, tu participación, que nos abras tu corazón, y que sí, casos como el que tú nos comentas existen, pero yo creo que es ahí donde tenemos que alejarnos. Pero en tu caso, mira, fuiste bendecida con esta aparición que evitó que cometieras tu propósito, y vamos a seguir en contacto también para que estés al pendiente de lo que sucede ahí. Si tienes otra imagen, una fotografía, ya sabes que vamos a estar aquí juntitos contigo. Sí, muchísimas gracias por llamarme. Excelente noche, un abrazo. Sí, hasta luego. Hasta luego, amiga, que estés muy bien. ¿Cómo? Emanuel, Emanuel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? de Durango. Perfecto, saludos a todos los amigos allá por Durango. ¿Qué nos quieres platicar? Quiero mandar un saludo primero Ay, por supuesto, ¿a quién? para la familia Cabrera de Durango. Bien, entonces estamos saludando a toda la familia Cabrera que vive allá en Durango y que también les gustan estos temas y estos relatos. Y hoy, ¿qué nos vas a comentar? Quisiera comentarles sobre, bueno, no es mía la experiencia, es de una, como yo soy cristiano, Sí. es de una pastora que fue mi pastora, pero pues ya se fue de otra iglesia, pues, otro ministerio. Ok. Pues sucedió pues más bien de que una vez de que ellos estaban en la noche cenando y acabaron de cenar y todo, y ellos como se meten mucho con Dios, se buscan a Dios así, pues acabaron de cenar, y en cuanto acaban de cenar pues ellos oran, se ponen a orar y dicen que empezaron a sentir una presencia así medio extraña. Entonces dicen que empezaron a oír que ladraba el perro, que lloraba, perdón, pero que era así como si me estuvieran pegando. Entonces dicen que tienen una lámpara, empezaron a luchar ahí, pues a ver quién era, ¿no? Y que el perro, vieron que el perro estaba volteando hacia arriba de un árbol que tienen ahí en la casa. Entonces dicen que lucharon por el árbol y que vieron a una bruja, una señora, un pájaro, pero en forma de humano. Entonces, como ellos buscan a Dios y todo, empezaron a reprender para que se fuera de ese lugar. Entonces dicen que se les dejó ahí, que les dejaron venir encima, se les dejó venir la bruja encima, pues ellos se metieron para la casa y que la bruja empezó a rasgar la puerta con las niñas, y que se veía así como si estuvieran raspando, pues. Y pues ellos se metieron y le cerraron, y que así quedó esa noche, que en la madrugada volvió a ir la bruja y que se paraban enfrente de la casa. Ellos miraban por la ventana, pues sí, se sacaban de onda, ¿no? Porque nunca les había sucedido, y cuando a mí me contaron, pues ya me quería creer, la verdad. Como que un día que fui a su casa, que me tocó ver a mí, no ver, sino escuchar. Les quisiera comentar también sobre otra persona que también es cristiano. Dice que él empezado, como tal, a la madrugada se levanta a orar. De repente les empezaron a llegar ataques sobre personas que le aventaban amarres, así cosas, y amarrados así con agujas y alfileres y todo eso. Y pues entonces yo no sé qué onda, ¿no? Me quedé pasmado, impactado, porque yo la verdad yo no creía en todo eso. Hasta que me tocó oír, escuchar eso, con mis propios oídos, pues me saqué de onda, ¿no? Esa es la historia que yo quisiera comentarles. O sea que te considerabas escéptico, pero ya que lo viviste, dices, ah, caray, entonces sí hay algo más allá de lo que uno considera lógico, ¿no? Sí, claro. Sí, Oh. es cuando buscas a Dios, en verdad, a los cristianos, pues, pues la verdad sí le llegan ataques así de eso. Sí, esta lucha de las huestes del bien y del mal. Sí. Ok, pues gracias por haberte comunicado.
Y nos encanta que en Durango también haya muchos amigos que están escuchando la emisión y la transmisión, pues hay que compartirla también. Sí, por favor. Ok, que tengas excelente noche. Igualmente, que Dios le bendiga. Igualmente, amigo, que estés muy bien. Sí, gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo un relato del perro, el Cadejo, el perro del mal. Y esto sucedió allá en mi pueblo. Sí. Era una historia que se sabía por parte de la vecindad, pues, de la colonia ahí. Decían que había un señor que, pues, él era un borrachito así, le gustaba tomar bastante. Entonces cuentan que un día, pues, había salido a beber el señor y de regreso a su casa había una calle que era una calle recta, así larga, que pasaba por el lado de una escuela, de un centro escolar. Y también tenía fama de que espantaban ahí, pues, porque supuestamente había sido un camposanto antes. Entonces, supuestamente lo que cuentan es de que el señor venía borracho hacia su casa y tenía que pasar por ese centro escolar y esa calle recta que lo llevaba hasta su casa y tenía que pasar por el centro escolar. Eran como las 3, 4 de la mañana supuestamente. Y él cuenta que ahí en el centro escolar dice que cuando se dio cuenta él lo iba persiguiendo un perro. Sí. ¿Luego? ¿Qué pasó? Y él dice que miraba, él iba en su bicicleta, pero pues ya no podía manejar, sino la llevaba, pues, caminando, él y su bicicleta. Entonces él dice que miraba hacia atrás y que miraba a un perro que lo iba siguiendo. Y él seguía caminando y el perro, pues ahí lo seguía, pues, atrás de él. Entonces, de ahí de la escuela donde supuestamente lo vio la primera vez hasta su casa, aunque es una calle recta, así, es bastante lejos, una distancia como de 10 minutos caminando, digamos así. Pero dice que así como él iba caminando, el perro seguía atrás de él. Pero ya justo antes de llegar a su casa, dice que el perro lo atacó y lo revolcó, lo arrastró, le hizo de todo. Y ya cuentan que su esposa escuchó que tocaban, que así como que ruido en el zaguán, ahí en el portón. Y pues ella, como estaba esperando a su marido, salió a ver. Y dice que lo que encontró fue que estaba su marido ahí, pues, queriendo entrar así todo con la ropa rasgada y pues lleno de arañazos. Y pues eso contó el señor, que eso fue lo que le pasó, que cuando venía caminando en esa calle de la escuela, del centro escolar, el cual es muy famoso porque supuestamente fue panteón. Y hay otras historias de esa avenida que está ahí pegada al centro escolar. Me cuenta que ese perro se le pegó ahí y a punto de llegar a su casa lo atacó, es lo que él cuenta. Y pues la gente a veces no cree porque no le ha tocado vivir. Claro. Porque yo ya he vivido cosas que, por eso yo creo, porque ya he vivido. Pero digamos un ejemplo, este señor tuvo que cambiar hasta el rumbo para después llegar a su casa. Él dejó de tomar, supuestamente se volvió cristiano. Cuando yo lo conocía, y para mí él era un señor cristiano, decente, siempre andaba en su bicicleta.
pero entre la gente de ahí de la colonia se contaba eso de él, que él era cristiano y todo, porque pues había tenido ese suceso. Y sí, bueno, y como le digo, ahí en esa avenida que es el centro escolar, supuestamente ahí fue un camposanto, un panteón, y hay historias, diferentes historias, porque yo vivía ahí en la esquina, se puede decir. Yo tenía todo lo que se contaba ahí, yo sabía de toda la gente que contaba de esas historias de mucho tiempo antes. Bueno, ese es un relato que quiero compartir y tengo varios. Como yo les digo, yo soy creyente porque pues a mí sí me ha tocado vivir esas cosas así paranormales. Entonces para mí, yo no me asombro cuando hablan de algo. Yo sé que existe. Bueno, buenas noches. ¿Qué, amigo? Ese es mi relato del cadejo o del perro, porque el perro que lo siguió también era un perro negro y supuestamente dice que el perro del mal. Y tienes mucha razón, ¿eh? Yo creo que un elemento que nos une aquí es que todos creemos en esto que puede ser posible. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me llamo Estefanía. Me da mucho placer, mucho gusto estarles llamando, es la primera vez que lo hago. Estefanía, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Puebla. Puebla, también presente aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, soy originaria de Guerrero, pero vivo aquí en Puebla. Eso, Ok, muy bien. dice la canción Qué chula es Puebla. Así y qué es. bueno que nos estás comentando aquí tu experiencia. ¿De qué se trata? Esto a mí me pasó hace aproximadamente 3 años y medio. Una vez, mientras yo dormía, me llegó como que un mensaje de texto de uno de mis amigos y pues yo lo abrí y lo contesté. Después de un rato como que me volví a quedar dormida, pero de repente comencé a tener mucho miedo y sentí que alguien estaba a mi lado. En eso sentí como mis vellitos se ponían de gallina y así, tenía un miedo inexplicable. Entonces creí que como en aquel entonces mi hermana viajaba aquí a Puebla, creí que mi hermana había llegado y que estaba al lado de mí, pero después había recordado que le había puesto seguro a mi cuarto, porque en aquel entonces se me abría mucho la puerta. Yo creí que no servía o algo así, como que se había descompuesto, porque a veces aunque le metiera seguro se me abría. Y ya después de un rato, después de unos segundos comencé a sentir que la cama se empezó a agitar y las cosas empezaron a sacudir. Y pues yo creí que estaba temblando y no sé, yo en aquel entonces tenía mucho miedo como para pararme a hablarle a otra de mis hermanas, que su cuarto está enfrente del mío, así que decidí quedarme quieta por un momento, pero no escuché que nadie decía nada y era raro porque yo sentía que estaba temblando feo por cómo se azotaban las cosas. Y tengo un mueble en donde tengo muchos recuerdos y yo escuchaba cómo se azotaban eso y escuchaba cómo se azotaba todo. De repente la cama como que empezó a moverse lentamente, o sea, ya no se agitaba tan feo, pero después de que se empezó a sacudir menos, un poquito más lento, de pronto empezó a moverse aún más feo. Y ya después de eso tardó como 5 o 6 minutos y ya me dio curiosidad si había temblado o no, pero de pronto pues ya como que comencé
a revisar las redes y no había pasado nada de eso. Y dije, no, pues tal vez lo soñé o algo, pero dije, no, pues tal vez puedo corroborar por la hora en la que me mandó mi amigo el mensaje. Y más o menos el tiempo que yo había calculado en revisar el mensaje con lo que había pasado todo eso, pues sí coincidía. Y dije, pues me habré dormido como 5 o 6 minutos, que era muy raro. Pero para aquel entonces pues eran como a las 2 o 3 de la mañana. Después de ese día, los días posteriores ya no podía estar mucho tiempo en mi cuarto porque sentía como que el ambiente muy pesado después de ciertas horas, y yo sentía como me agarraban o me jalaban mi pie y se me azotaban las puertas, se me movían las cosas, los muebles, como que yo escuchaba al principio que algo azotaba, algo golpeaba mis muebles, pero bueno, yo veía cómo se sacudían las cosas, pero pues no le di mucha importancia. Ya después, una vez uno de mis amigos, estábamos estudiando, y ya para aquel entonces eran como a las 2, 3 de la mañana que ya nos habíamos cansado, y él me dijo que ya tenía mucho sueño, así que lo mandé a dormir a mi cuarto. Yo me fui al cuarto de mi hermana, pero después de media hora me empezó a hablar y me dijo que alguien lo había asustado en mi cuarto, que vio como en la puerta estaba una persona o un hombre viéndolo, y que él no podía hablar ni moverse, que ya después cuando dejó de verlo se salió rápido del cuarto y dijo que como no me podía hablar ni gritar ni nada, decidió hablarme por teléfono para que yo subiera, y ya. Vaya, pues es algo que no tiene explicación, H, como lo que siempre aquí comentamos. Sí, uno de los casos que también... Sí, de hecho, para que yo me pudiera estar otra vez tranquila, y tuvo que pasar como 2 años en los que todavía me agarraban el pie y cosas así. Usualmente me lo jalaban cuando estaba a punto de dormirme, y sí se azotaban las cosas porque me llegaron a regalar agua bendita, y yo la ponía en mis muebles, y ya cuando escuchaba que algo se golpeaba, veía como el agua bendita se agitaba, o cositas así. Okay, o sea, sí había una manifestación tanto en el agua bendita como en el ser, ¿no? O sea, servía el agua bendita, tenía su función. Pues sí, después de un tiempo, bueno, cuando me pasó eso, yo al principio creí que como que lo había soñado, o así, no quise creer que era algo malo, pero como fui con un señor que leía las cartas, me dijo que sí era algo malo, y me dijo, pues hay alguien que se va a morir como en 6 meses, me dijo, y se está yendo a despedir, y que va a tu casa y esas cosas. Para aquel entonces, cumplidos los 6 meses exactamente, pues se murió mi papá, pero como siguió manifestándose todo eso, y pues feo, porque ya nadie quería como que entrar a mi cuarto, decían que escuchaban cosas o ruidos o así. Volví con el señor y le dije que no creía que fuera mi papá quien estuviera ahí, porque por más sientes cuando hay algo malo ahí. Bueno, yo sentía el ambiente de repente muy muy pesado. No podía estar aquí, tenía mucho miedo, y cuando me quedaba a dormir tenía muchas pesadillas. Muy bien, amiga. Bueno, pues gracias por platicarnos esto. Y sí tiene alguna consecuencia el hecho de vivir o habitar en una casa en donde hay energías negativas,
que nos han estado molestando sí tiene algunas consecuencias. ¿Por qué? Porque uno llega a agotarse de estar batallando, ¿no? De estar teniendo que convivir con estas energías y se llega uno a agotar. Y este agotamiento pues obviamente genera algún conflicto para dormir, genera estrés, nerviosismo, y pues no sé si haya sido el caso, pero sí poco a poco van minando, generan dolores de cabeza, por supuesto. O sea. Sí, así es. Amiga, muchísimas gracias, Estefanía, por habernos relatado esto. Espero que no sea la última vez que platicamos. Sí, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Igualmente. Saludos. Buenas noches. Muy buenas noches, Gina y Nacho, y un saludo a toda la familia de La Mano Peluda. Saludos. Quisiera platicarles una situación curiosa que pasó en el rancho de mi abuelo. Les platico que mi abuelo compró ganado caprino, es decir, algunas cabras. Ajá. Y las tenía en un corral para su venta. Me llama él y me dice que si hay forma de que lo acompañe unos días en el rancho, porque quería que yo hiciera guardia en la noche en el corral. No le pregunté, solo le dije que sí. Fuimos, preparamos, yo y un primo mío preparamos unas carabinas, nos dispusimos a pasar la noche allí en el corral. Pasa de que el rancho es grande, entonces pues ya se ha metido gente a robar, o que pasa la noche en casas de campaña y dentro, y a veces no nos damos cuenta. Y mi abuelo nos comentó que hace algunos días una cabra de él amaneció degollada, le cortaron el cuello, pero que notó algo muy extraño. La cabra estaba seca, pero no había un mugrero de sangre como sería de esperarse, y que pasó eso durante 3 días seguidos. Entonces me dice, él nos comentó que quería descartar cosas raras de la gente, y dijo, yo voy a mantener mi idea de que fue un coyote o fue algún animal. Entonces nos solicitó a mí y a mi primo que fuéramos a cuidar, y llegó la noche, el día que estábamos ahí, estábamos mi primo y yo sentados en la caja de la camioneta. Ya eran cerca de las 2:30 de la mañana, entonces yo le sugerí, si quieres puedes descansar un poco y yo voy a estar haciendo aquí algo de guardia. Cualquier cosa pues te despierto, y ya acercándose más la noche, más la madrugada, yo te despierto y tú haces guardia y me dejas descansar un poco. Y así pasó, pero él pidió hacer la guardia primero, entonces me dispuse a dormir un poco. Y creo que fue una media hora la que pasó cuando me levantó muy histérico, diciendo que vio a un coyote parado en 2 patas. No le había entendido, porque la verdad yo me dormí y me desperté sin entender qué pasaba. Y le dije, a ver, espera, explícame otra vez. Y me dijo, es que un coyote se estaba acercando, y yo le estaba apuntando, no al coyote, pero cerca del animal, para que se espantara con el ruido y con la bala. Y que cuando se empezó a acercar al corralito donde estaban las cabras, se puso en 2 patas y empezó a caminar en 2 patas. Lo que me dijo, la verdad, me sorprendió, y pensé que me estaba gastando una broma. Entonces decidimos quedarnos despiertos los dos. Seguimos viendo allí haciendo guardia, cuando los dos nuevamente vimos eso a la distancia, en el camino que estaba muy oscuro, de ahí del campo, vimos 2 cosas rojas, 2 lucecitas rojas, no entendíamos qué era, sino que poniendo más atención vimos que iba caminando un coyote en 2 patas, y eso lo vimos, eso no lo platicaron. Vimos a un coyote en 2 patas. Sí. Fue de verdad muy extraño. Nos pusimos completamente histéricos a gritar y a disparar a diestra y siniestra. Ya ni siquiera apuntamos, simplemente disparamos. De inmediato, el primer segundo disparo, el animal se fue corriendo en 2 patas. No iba
no regresó a su posición en 4 patas, no, se fue corriendo en 2 patas. Nos quedamos completamente extrañados y de inmediato empezamos a llamar a mi abuelo y que llamara a la policía para que nos ayudaran haciendo guardia ahí. Ahí hay un cuerpo de policía pequeño, pero que son muy conocidos ahí cerca del rancho y en ese poblado. Entonces fue una patrulla a la que le empezamos a explicar que había gente que se estaba robando ahí las cabras, y pues ya esa persona fue la que hizo guardia, y como que ya nos quedamos ahí. El resto de la noche no se volvió a acercar ese animal y parece que no se volvió a acercar como quiera, y pusimos un poco más de protección, más cercado y demás, pero de verdad que fue algo muy extraño. No sabemos si fue lo mismo que mató a las cabras la vez anterior, pero de verdad que fue muy perturbador ver un coyote caminando en 2 patas y que después se fuera corriendo en 2 patas como una persona. Espero, si alguien ha vivido algo similar, pues lo comente para saber que no fui el único, o si alguien tiene alguna idea de qué pudo ser, pues también agradecería mucho si lo mencionan. Un saludo y pues es que todos pasen terroríficas noches. Gracias, amigo. Gracias a igual. Jesús García, que también nos escribe aquí, y ya tenemos aquí en la línea. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo José de Jesús Padilla. José de Jesús, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Los Ángeles, California. Perfecto. ¿Y qué nos vas a comentar? Creo que es acerca del tema de hoy, ¿verdad? Sí, acerca del jinete sin cabeza. Ok. De una historia que me contó una señora, que en paz descanse, que contaba que en el pueblo de nosotros, ahí en Lagos de Moreno, cerca del panteón, siempre decían que se escuchaban unos casquetes de caballo y que decían que era el jinete, y la gente se asustaba y se metía a sus casas, y que en una ocasión estaban velando a una persona que se había fallecido, y en aquellos entonces y se velaban en las casas, no sé si recuerdan. Sí. Y la gente asistía y estaban ahí afuera rezando, y que estaban varios hombres afuera de la casa en el velorio, y se empezaron a oír los casquetes del caballo, sí. Y que dijeron, es el jinete sin cabeza, y que uno de ellos estaba muy avalentado y que dijo, no es ningún jinete, es alguien que nada más quiere molestar a las mujeres, yo aquí lo voy a esperar. Y que lo esperó afuera sentado en una silla, y que dice que estaba esperando a que pasara por enfrente porque se oían los casquetes del caballo que iban caminando, y que los perros empezaron a aullar, y cuando menos acordó él, el caballo ya había pasado por enfrente de él y nunca lo vio, y que se fue siguiéndolo por toda la calle, y hasta llegar hasta la puerta del panteón, y que dijo, no, este es alguien que anda tanteando a las mujeres. Y que pues se fue a seguirlo atrás, y cuando llegó a la puerta del panteón, que vio que el caballo iba por el pasillo, y al arrimarse a la puerta vio que el caballo se acercó hacia la iglesia que está dentro del panteón, y pues él se asombró que cómo había pasado, y estuvo revisando la puerta, y que la puerta estaba cerrada con la cadena y el candado. Y en cuanto él se descuidó poquito, ya tenía el jinete sin cabeza enfrente de él. Y dice, y platican que pues, ese hombre quedó loco, y hace como unos 20 años ella decía que todavía estaba ahí el señor en las calles loco, y que él todavía platicaba eso, que él había visto el jinete sin cabeza. Vaya, pero fíjate que en primera no es tan conveniente hacer contacto, ¿no?, con este tipo de entidades, pero el hecho de, no, yo soy valiente y aquí lo voy a esperar, y pues no pudo soportarlo, ¿no? Perdió la cordura. Sí. Así es, por eso mejor respetar las cosas
cosas sobrenaturales. Sí, definitivamente. Pues qué bueno que contribuiste con esta parte de un relato que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Así es, y pues aquí estamos convirtiéndonos en fan de la miedoteca. Muy bien, amigo, muy Excelente. bien. Nos gusta mucho que además allá en Los Ángeles también nos están escuchando. ¿Y tú eres originario de dónde? De Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, saludos allá para tu tierra, que en una de esas alguien de tu familia esté escuchando también. Claro que sí. Buenas noches y fue un placer haber colaborado con ustedes. Saludos, excelente noche. Igualmente, gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Catepec, Estado de México. Presente, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. ¿Y qué nos quieres contar? Bueno, yo quería contar una historia, bueno, de lo que estaban como comentando hace rato, de lo de los animales y los nahuales. Uh-huh. Pues una historia que le pasó a mi hermano y pues siento que es como un poquito impactante. Ok, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que él tiene unos amigos que tienen como pues un tipo rancho, no sé cómo se les llame, uh-huh. Como tipo hacienda. Bueno. Sí, te estamos escuchando. Bueno, tiene como una tipo hacienda, uh-huh. Y entonces pues obviamente es como un lugar muy grande donde pues hay sembradillos y demás. Entonces lo que ocurrió fue que pues empezaron, como eran pues un poco más jóvenes, empezaron a jugar a perseguirse y demás. Entonces pues ya entre los matorrales, pastizales y demás, pues como que tipo se perdieron. Y ya después, mi hermano me cuenta que junto con su amigo se encontraban como lejos de la casa, ¿no? Era la misma propiedad, pero estaban como muy lejos en cuanto a pues los sembradíos. Y pues ya lo que pasó fue que escucharon una voz que dijeron que les decía, ¿están perdidos? Y ellos les dijeron, pues, ¿dónde están, no? Porque no vieron a nadie, solamente había como, pues, corralitos y demás, y que alguien les preguntó, ¿están perdidos? ¿Quieren que los ayude? Y ellos le contestaron que, pues, ¿dónde estaban, no? Que, pues, si los podía ayudar. Pero no vieron a nadie, entonces caminaron como un poco hacia los tipo corrales. Y, pues, mi hermano lo cuenta, y lo cuenta como con mucho miedo, que dice que, pues, solamente había unos puercos, y que su amigo gritó, hey, ¿dónde está? Pues ayúdennos. Y que el puerco, pues, real se paró y les dijo, pues soy yo, papá. Yo soy el que los quiere ayudar. Y pues ya, o sea, pero de verdad lo cuenta así como con miedo, con la voz muy temblorosa. Y pues ya, o sea, no supieron ni cómo regresaron corriendo a la casa. Pero pues sí, esa fue como la historia de que, pues, el puerco, ¿no? El puerco les dijo que yo les podía ayudar. Y pues ya anteriormente, como yo escucho, pues, el programa, yo había escuchado de muchas personas que les pasaba algo similar, que realmente como que los puercos o los perros son como los animales más susceptibles a este tipo de apariciones. Y es que la impresión tan impactante, ¿no? Al escucharlo hablar. Sí, de hecho, o sea, porque pues él es una persona como, pues así como que no le tiene miedo a muchas cosas, o no le tiene miedo así como andar en la calle y eso, bueno, en donde vivimos, ¿no? Porque está un poco más urbanizado, pero pues ahí en ese caso, o sea, que no había como, pues sí, ¿no? Nada que lo pudiera, pues, ayudar o nada que pudiera ser como falso, pues tal cual, o sea, les habló. Y todavía lo cuenta, y lo cuenta así como con mucho miedo, a pesar de que pues siempre ha sido una persona como de la que no le tiene miedo a muchas cosas. No, pues es que ahí sale ya de todas tus creencias el vivirlo en carne propia. Yo creo que definitivamente rompe esquemas, ¿no? Sí, claro, la verdad es que yo no sé si soportaría pues ver o escuchar algo así. Uh-huh. Terrible. Sí. Oye, pero qué bueno que nos lo compartes. Sí, claro, muchas gracias. Saludos. Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita peludomaníaca. Te deseamos que tengas una excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Pues yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas muy buena noche. Que descanses. Y como decimos aquí, Cabot.
Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.